Mi esposo me agredió delante de toda su familia y nadie lo enfrentó, pero mi hija hizo algo que lo puso pálido. Mi nombre es Amanda, y necesito contarte algo que cambió todo. Hace 3 años pensé que sabía lo que era tocar fondo. Estaba equivocada. Era Día de Acción de Gracias de 2021, y estaba parada en mi propio comedor, mi mejilla ardiendo por la bofetada que acababa de resonar por toda la casa. El pavo que había pasado 4 horas preparando estaba intacto sobre la mesa, rodeado de los familiares de él que me miraban con una mezcla de satisfacción y disgusto. Tal vez ahora aprendas algo de respeto, dijo su madre, secándose la boca con la servilleta de tela que había planchado esa mañana. Una mujer debe conocer su lugar. Su hermana asintió con aprobación. El pobre Marcus ha estado lidiando con esta actitud durante años. Le hemos estado diciendo que es demasiado paciente contigo. Me quedé allí, mi mano presionada contra mi mejilla ardiente, sintiéndome más pequeña de lo que jamás me había sentido en mis 32 años. Marcus se alzaba sobre mí, su 1,80 m proyectando una sombra sobre la mesa de caoba que su madre había insistido en que compráramos con dinero que no teníamos. La misma mesa donde había servido innumerables comidas a personas que me trataban como personal de servicio. «Siéntate y come», ordenó, su voz aún cargada del filo que había precedido a la violencia. «Y tal vez, piensa en lo que hiciste para merecer eso». ¿Qué había hecho? Le había pedido a su tío que por favor no fumara puros en la casa porque Lucy tenía asma. Eso era todo. Ese era mi crimen digno de humillación pública. Miré alrededor de la mesa a estas personas a las que había tratado de complacer durante 7 años. Su padre, un vendedor de seguros que actuaba como si dirigiera Wall Street. Su madre, que nunca había trabajado un día, pero criticaba cada uno de mis intentos de contribuir a nuestro hogar. Su hermana Mónica, que se había divorciado 2 veces, pero se sentía calificada para dar consejos matrimoniales. Su tío Pete, cuyo humo de puro aparentemente era más importante que la capacidad de respirar de mi hija. Todos me estaban observando, esperando a ver si me desmoronaría completamente. Podía sentir su expectativa, su hambre por mi rendición total. Entonces escuché una voz pequeña y calmada desde la puerta de la cocina. «Papá, no deberías haber hecho eso». Lucy estaba allí parada, con sus 52 libras, sosteniendo su tableta en sus pequeñas manos. Se veía tan pequeña en su vestido morado, el que había comprado especialmente para hoy, esperando que este día de acción de gracias fuera diferente. Marcus se volvió hacia su hija, su rostro aún enrojecido de ira. «Ve a tu cuarto, Lucy. Los adultos están hablando». Pero Lucy no se movió. Miró directamente a su padre con esos ojos oscuros que eran exactamente como los míos, y habló con una compostura que habría impresionado a negociadores experimentados. «Grabé todo, papá, los golpes y lo que todos dijeron después. Ya se lo envié al abuelo Jim». El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Marcus pasó de roja a blanca en segundos. El tenedor de su madre cayó ruidosamente contra su plato. «¿Qué acabas de decir?», susurró Mónica. Lucy levantó su tableta, y pude ver que la aplicación de grabación aún estaba funcionando. «He estado grabándote durante semanas, papá. El abuelo Jim me enseñó cómo. Dijo que si alguien lastimaba a mamá, debía asegurarme de que hubiera pruebas». Marcus se abalanzó hacia Lucy, pero ella retrocedió rápidamente. «Ya subí todo a la nube. Papá, el abuelo Jim tiene copias ahora. Probablemente ya viene en camino». Observé a mi hija de 9 años, esta personita por la que había estado tratando desesperadamente de proteger, y me di cuenta de que ella me había estado protegiendo a mí. Mientras yo había estado sufriendo en silencio, ella había estado construyendo un caso. Su tío Pete se levantó abruptamente. «Deberíamos irnos». «Nadie se va a ningún lado hasta que resolvamos esto», gruñó Marcus, pero su voz temblaba ahora. Lucy miró a su padre con una lástima que parecía demasiado madura para su edad. «El abuelo Jim dice que los hombres que golpean a las mujeres son cobardes. Papá, va a querer tener una conversación contigo. Déjame llevarte 3 horas antes de ese momento, para mostrarte cómo llegamos ahí». Eran las 2 p.m., y estaba parada en mi cocina, bañando metódicamente el pavo de 18 libras que alimentaría a las personas que me despreciaban. Mis manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo por la comida, sino por el ataque verbal que había soportado desde el amanecer. «El relleno huele quemado», había anunciado Marcus desde su sillón reclinable, aunque sabía que no era así. Había hecho esta misma receta durante 7 años, perfeccionándola cada vez, esperando que algún día me ganara un solo cumplido. «Lo revisaré otra vez», había respondido, manteniendo mi voz nivelada. La experiencia me había enseñado que cualquier indicio de actitud defensiva desencadenaría una escalada.
Lucy se sentó en la isla de la cocina, supuestamente haciendo tarea, pero en realidad observándome con esos ojos perceptivos. A los 9 años, había desarrollado una habilidad inquietante para leer la temperatura emocional de nuestra casa. Sabía que cuando la voz de papá llevaba ese filo particular, cuando los hombros de mamá se tensaban de esa manera específica, venían problemas. «Mamá», susurró cuando Marcus subió a ducharse. «Tu cara está haciendo esa cosa otra vez». Toqué mi mandíbula, dándome cuenta de que había estado apretándola tan fuertemente que me dolían los dientes. «¿Qué cosa, bebé?» «La cosa de miedo. Como cuando estás tratando de no llorar». Me arrodillé al lado de su silla, alisando su cabello oscuro que era tanto como el mío. «Solo estoy cansada, cariño. Las cenas grandes son mucho trabajo». Pero Lucy no se lo estaba creyendo. Había heredado mi intuición junto con mis ojos, y a los 9 años ya era más inteligente emocionalmente de lo que su padre sería jamás. «Va a ser malo contigo hoy», dijo matter of factly, coloreando su hoja de matemáticas con crayón morado. «La abuela Patricia llamó esta mañana. La escuché decir que más te vale no avergonzar a la familia». Mi corazón se hundió. Había esperado que la madre de Marcus se saltara este año, tal vez visitara a Mónica en su lugar, pero Patricia nunca perdía la oportunidad de recordarme mis insuficiencias frente a una audiencia. «Lucy, no necesitas preocuparte por cosas de adultos», dije, aunque ambas sabíamos que ella había estado preocupándose por cosas de adultos desde que tuvo edad suficiente para entender que otros papás no hacían que sus mamás se encogieran. Los pasos de Marcus resonaron por las escaleras, y Lucy inmediatamente se enderezó en su silla, lápiz listo sobre su tarea como un escudo. Ambas habíamos aprendido a reconocer sus estados de ánimo por el sonido de su acercamiento. «¿Por qué huele a algo quemándose aquí abajo?», demandó, aunque nada se estaba quemando. «No huelo nada quemándose», dije cuidadosamente. «¿Me estás llamando mentiroso, Amanda?» Esta era la trampa, en la que caía cada vez a pesar de saberlo. Si estaba de acuerdo con él, estaba admitiendo incompetencia. Si no estaba de acuerdo, estaba desafiando su autoridad. No había respuesta correcta. «No, Marcus. Revisaré todo otra vez». Caminó hacia la estufa y levantó la tapa del guiso de ejotes, haciendo un show de alejar el humo imaginario. «Jesucristo, Amanda. Mi familia va a pensar que me casé con alguien que ni siquiera sabe cocinar». El crayón de Lucy presionó más fuerte contra su papel y vi su mandíbula apretarse de la misma manera que la mía. Estaba aprendiendo a cargar tensión en su pequeño cuerpo, preparándose para la explosión que podría o no venir. «Los ejotes se ven perfectos, papá», dijo Lucy en voz baja, su voz cuidadosamente neutral. La atención de Marcus se dirigió a su hija. «¿Te pedí tu opinión?» «No, señor». «Entonces guárdatela». Observé la cara de mi hija cerrarse. La vi retirarse a esa blancura cuidadosa que había perfeccionado como mecanismo de supervivencia. A los 9 años ya era experta en hacerse pequeña e invisible cuando el clima emocional se volvía peligroso. Sonó el timbre, y Marcus inmediatamente se transformó. Su rostro se relajó en la sonrisa encantadora que reservaba para extraños, su voz bajando al tono cálido y razonable que me había engañado cuando nos conocimos por primera vez. «Debe ser mamá y papá», dijo, besando mi frente como un esposo amoroso. «Te ves hermosa, cariño». Casi me reí de la actuación. En el lapso de 30 segundos, había cambiado de mi torturador a mi compañero devoto, listo para interpretar el papel del yerno perfecto. Lucy observó esta transformación con interés clínico, y me di cuenta de que lo estaba estudiando, aprendiendo sus patrones, catalogando sus comportamientos como una pequeña antropóloga documentando una especie peligrosa. «Mamá», susurró mientras Marcus fue a abrir la puerta, «¿quieres que me quede cerca de ti hoy?» Mi hija de 9 años se estaba ofreciendo para ser mi guardaespaldas, y lo terrible era que casi dije que sí. Llegaron por mi puerta principal como un ejército conquistador, armados con comentarios cortantes disfrazados de preocupación y críticas envueltas en falso afecto. Patricia, la madre de Marcus, entró como un huracán usando su arma favorita, un traje color crema que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Me besó las mejillas en el aire mientras escaneaba mi apariencia con la minuciosidad de un inspector de edificios, buscando violaciones del código. «Amanda, querida», dijo, su voz goteando dulzura artificial, «te ves cansada. ¿Estás durmiendo lo suficiente?» Era su movimiento de apertura, disfrazado de preocupación maternal, pero diseñado para plantar la semilla de que me veía demacrada, desgastada, insuficiente para su precioso hijo. El padre de Marcus, Robert, la siguió.
ya alcanzando su teléfono para revisar el mercado de valores porque aparentemente ni siquiera el Día de Acción de Gracias podía competir con el rendimiento de su portafolio. Logró un gruñido de reconocimiento en mi dirección antes de acomodarse en lo que se había convertido en su silla en mi sala. Pero fue Mónica quien trajo la artillería real. La hermana de Marcus de 35 años había perfeccionado el arte del cumplido envenenado y desplegó su primer ataque antes de siquiera quitarse el abrigo. «Oh, Amanda, mantuviste el mismo peinado. ¡Qué consistente de tu parte! Acabo de arreglarme el mío en ese nuevo salón del centro. ¿Ya sabes, el caro? Es increíble lo que un buen corte puede hacer por la confianza de una mujer». Lucy apareció a mi lado, presionándose contra mis piernas como si tratara de protegerme con su pequeño cuerpo. Mónica lo notó y sonrió de la manera en que la gente sonríe cuando ve algo patético tratando de ser valiente. «Y aquí está nuestra pequeña Lucy. Dios mío, niña, te has puesto muy seria. ¿Estás comiendo lo suficiente? Pareces delgada». En 5 minutos, Mónica había criticado mi crianza al implicar que no estaba alimentando a mi hija adecuadamente. Fue magistral en su eficiencia. El tío Pete se acercó al final, ya encendiendo un puro a pesar del hecho de que estábamos adentro y Lucy tenía asma. Cuando me casé con Marcus, Pete había parecido el tío divertido, lleno de historias y risas. Pero 7 años me habían mostrado que era solo otro hombre que creía que su comodidad importaba más que el bienestar de todos los demás. «Amanda, cariño», dijo Patricia, acomodándose en la cabecera de mi mesa del comedor como una reina reclamando su trono. «Me encontré con Janet en el club de campo la semana pasada. ¿Recuerdas a Janet? ¿Su hija Melissa se casó con ese abogado exitoso? Bueno, Melissa acaba de comprar la casa más hermosa en Riverside Estates. 4 recámaras, 3 baños, encimeras de granito por todas partes». Sabía a dónde iba esto. Patricia amaba regalarme con cuentos de los éxitos de otras mujeres, siempre con el mensaje implícito de que yo estaba frenando a Marcus de logros similares. «Suena encantador», logré decir, recuperando cucharas de servir de la cocina. «Realmente lo es», continuó Patricia, su voz llevándose por toda la casa. «Por supuesto, Melissa tiene tanto talento para los negocios. Ha estado ayudando con la práctica de su esposo, ya sabes. Realmente apoyando su carrera en lugar de...». Hizo un gesto vago alrededor de mi hogar modesto. «Bueno, en lugar de lo que sea que se supone que sea esto». Mónica tomó el hilo sin problemas. «Melissa siempre fue la inteligente de su grupo de amigas. ¿Recuerdas cómo obtuvo su licencia de bienes raíces? Ahora está ganando más dinero que algunos de los hombres del pueblo. Es tan inspirador ver a una mujer que realmente se aplica. Estaba siendo diseccionada por expertas, mis insuficiencias expuestas con precisión quirúrgica. El mensaje era claro. Otras esposas eran activos para sus esposos, mientras que yo era peso muerto. Lucy había desaparecido en su cuarto, alegando que necesitaba terminar tarea. Envidiaba su ruta de escape. «Amanda, querida». Robert finalmente levantó la vista de su teléfono. «Marcus me dice que has estado hablando de volver a la escuela otra vez. Enfermería, ¿no era?» Mi corazón saltó. Marcus había prometido discutir mis planes de carrera en privado con sus padres, para tal vez obtener su apoyo para lo que sería una inversión familiar significativa. «Sí», dije cuidadosamente. «Siempre he querido ayudar a la gente, y con Lucy creciendo, pensé, ¿a tu edad?», interrumpió Patricia con una risa que no era lo suficientemente cruel para confrontarla, pero tampoco era amable. «Querida, la escuela de enfermería es tan demandante. Todas esas chicas jóvenes con su energía y... bueno, sus ventajas. ¿No sería mejor que tu tiempo se enfocara en lo que tienes aquí?» Mónica asintió sabiamente. «Además, el costo. Marcus ya trabaja tan duro. Parece egoísta agregar esa clase de carga financiera cuando podrías simplemente... no sé, tal vez conseguir un trabajo de medio tiempo en una tienda o algo». Estaban destruyendo mis sueños con la eficiencia de un equipo de demolición, haciéndolo sonar como practicidad en lugar de crueldad. «Además», agregó Patricia, «Lucy necesita a su madre en casa. Los niños de horarios rotos a menudo desarrollan problemas. Mira al chico, niño brillante. Pero su madre trabajaba demasiado durante sus años formativos y ahora está en terapia. Me sentí encogiéndome, volviéndome más pequeña con cada palabra, hasta que no era nada más que una colección de fracasos y malas decisiones. Marcus observó todo esto con la expresión satisfecha de un hombre cuya familia estaba haciendo su trabajo sucio por él. La cena fue una clase magistral en guerra psicológica disfrazada de conversación familiar. Me había superado con la comida. El pavo estaba perfectamente dorado. El relleno estaba húmedo, pero no empapado. Y la salsa de arándanos,
Tenía el equilibrio justo entre agrio y dulce. Pero la perfección nunca había sido suficiente para ganarme paz en esta casa. Este pavo está un poco seco, anunció Patricia después de su primer bocado, aunque podía ver el jugo corriendo por su tenedor. Creo que está delicioso, dijo Lucy en voz baja, su pequeño acto de rebelión ganándose una mirada aguda de su abuela. Los niños realmente no tienen paladares desarrollados, querida, respondió Patricia con falsa paciencia. Amanda, podrías intentar salmuerar la próxima vez. El pavo de Melissa siempre está tan jugoso. Usa alguna técnica especial que aprendió de una clase de cocina. Ahí estaba otra vez. La comparación con la mítica Melissa, esposa e hija política perfecta, que aparentemente sobresalía en todo lo que yo no lograba hacer adecuadamente. Mónica tomó la antorcha. Hablando de clases, ¿no dijiste que querías tomar algunas? ¿Que era otra vez enfermería? Dijo la palabra como si supiera mal. Lo mencioné, dije cuidadosamente, consciente de que Marcus me estaba observando con ojos de advertencia. ¿Cómo funcionaría exactamente eso?, preguntó Robert, su tono sugiriendo que ya sabía que no funcionaría. ¿Con el horario de Marcus y las necesidades de Lucy? Parece bastante egoísta abandonar las responsabilidades familiares por alguna carrera de fantasía. No es una fantasía, dije, e inmediatamente lamenté el filo defensivo en mi voz. La mesa se quedó en silencio. Había cruzado una línea al contradecir al patriarca familiar. Mónica se rió rompiendo la tensión. «Oh, Amanda, siempre fuiste una soñadora. ¿Recuerdas cuando querías volver a la escuela después de que nació Lucy? ¿Y esa vez que hablaste de empezar un negocio de catering? Tienes tantas ideas, pero el seguimiento nunca ha sido tu fuerte». Cada palabra era un cuchillo colocado cuidadosamente, cortando mi confianza con precisión quirúrgica. Habían convertido mis esperanzas en evidencia de mi inestabilidad, mis sueños en prueba de mi insuficiencia. Tal vez deberíamos enfocarnos en estar agradecidos por lo que tenemos, dijo Marcus, su voz llevando ese subtono peligroso que conocía demasiado bien. El tío Pete, que había estado trabajando constantemente en una botella de vino mientras fumaba sus puros, decidió unirse a la conversación. ¿Sabes cuál es tu problema, Amanda? No aprecias lo que tienes. Marcus trabaja su trasero, perdón por el lenguaje, para proveer para esta familia, y en lugar de estar agradecida, siempre estás queriendo más. Solo quiero contribuir, comencé. ¿Contribuir? La voz de Pete se elevó. ¿Crees que criar a un niño y mantener la casa no es contribuir? ¿Qué está mal con las mujeres hoy en día? Mi generación entendía lo que significaba el matrimonio. Lucy había dejado de comer, su tenedor congelado a medio camino a su boca, mientras observaba a los adultos destrozar el carácter de su madre. Tal vez Amanda se siente insatisfecha porque no pone suficiente esfuerzo en lo que ya tiene, sugirió Patricia con falsa compasión. Una esposa feliz encuentra alegría en el éxito de su esposo, en el bienestar de su hijo. Cuando constantemente estamos alcanzando más, perdemos las bendiciones justo frente a nosotros. Me estaban asfixiando con su lógica retorcida, haciendo que mi deseo de educación y propósito sonara como ingratitud y egoísmo. Mónica entregó el golpe final. Además, Amanda, seamos honestos, tienes 32 años. Incluso si terminaras la escuela de enfermería, estarías compitiendo con chicas de 22 que no tienen todas las complicaciones de la vida familiar. Simplemente no es realista. Algo dentro de mí se rompió. No el tipo explosivo de ruptura que lleva a confrontaciones dramáticas, sino el tipo silencioso que sucede cuando finalmente ves claramente a través de años de gaslighting cuidadosamente construido. ¿Saben qué?, dije, mi voz firme a pesar de la ira acumulándose en mi pecho. Tengo 32, no 92. Y tal vez esas chicas de 22 no tienen mi experiencia de vida, mi motivación o mi entendimiento de lo que realmente importa. El silencio que siguió fue ártico. La cara de Marcus se enrojeció. Amanda. Su voz llevaba una advertencia que cualquier otra persona habría atendido, pero ya había terminado de ser advertida, terminado de ser silenciada, terminado de ser hecha pequeña por personas que me necesitaban disminuida para sentirse poderosas. No, Marcus. Estoy cansada de disculparme por tener ambiciones. Estoy cansada de pretender que querer más que esto me hace desagradecida. Fue entonces cuando me golpeó. La bofetada resonó por el comedor como un disparo, y por un momento todos se congelaron. Entonces Patricia sonrió, realmente sonrió, y asintió con aprobación. Finalmente, murmuró, una mujer necesita límites. Déjame contarte sobre la señora Stanley, la maestra de tercer grado de Lucy, y cómo un simple proyecto escolar se convirtió en la clave de nuestra libertad. Era octubre,
aproximadamente un mes antes de esa devastadora cena de Acción de Gracias. Lucy había llegado a casa de la escuela cargando una carpeta manila y usando una expresión que no podía leer completamente, seria pero no perturbada, como si estuviera procesando algo importante. «Mamá, necesito ayuda con un proyecto», anunció, acomodándose en la mesa de la cocina donde siempre hacía su tarea. Estaba doblando ropa, agradecida por un momento pacífico mientras Marcus aún estaba en el trabajo. Estas horas silenciosas entre el regreso de Lucy de la escuela y la llegada de Marcus a casa se habían vuelto preciosas para mí. El único momento en que podía respirar libremente en mi propia casa. ¿Qué tipo de proyecto, bebé? Lucy abrió su carpeta y sacó una hoja de trabajo titulada Estudio de Dinámicas Familiares. Mi estómago se apretó instintivamente, aunque no habría podido explicar por qué. La señora Stanley dice que necesitamos observar y documentar cómo las familias se comunican y resuelven problemas, explicó Lucy, leyendo directamente de la hoja de instrucciones. Tenemos que grabar interacciones entre miembros de la familia por 2 semanas y luego escribir un reporte sobre lo que aprendimos. Me senté junto a ella, escaneando la tarea. Parecía inocente, pidiendo a los niños que notaran patrones en cómo funcionaban sus familias, que identificaran estilos de comunicación, que observaran métodos de resolución de conflictos. La señora Stanley dice que algunas familias son realmente buenas hablando sobre desacuerdos, y algunas familias tienen enfoques diferentes, continuó Lucy, su cerebro de 9 años claramente trabajando a través de conceptos que eran más complejos que el material típico de 3er grado. ¿Qué exactamente quiere que grabes?, pregunté, aunque parte de mí ya sospechaba hacia dónde se dirigía esto. Lucy volteó a la siguiente página, que contenía instrucciones detalladas sobre métodos de documentación. Los estudiantes podían escribir diarios, crear gráficos, o incluso usar tecnología como tabletas o teléfonos para grabar conversaciones familiares. Con permiso, por supuesto. Dice que es importante capturar interacciones reales, no solo lo que pensamos que pasa, dijo Lucy, sus ojos oscuros encontrando los míos. A veces las familias no se dan cuenta de sus propios patrones hasta que alguien de afuera los señala. Sentí un escalofrío correr por mi columna. La señora Stanley había sido la maestra de Lucy por 2 meses, y me había parecido inusualmente perceptiva durante nuestra conferencia de padres. Había hecho preguntas cuidadosas sobre la vida hogareña de Lucy, notando que mi hija parecía hipervigilante e inusualmente madura para su edad. ¿La señora Stanley dijo algo más sobre este proyecto?, pregunté. Lucy asintió. Dijo que algunos niños podrían descubrir cosas sobre sus familias que los sorprendan. Y si alguien se siente inseguro o incómodo con lo que observa, debe hablar con ella en privado. La mujer era brillante. Sin directamente pedir a los niños que reportaran abuso, había creado un marco académico legítimo para que documentaran y buscaran ayuda para situaciones familiares no saludables. También dijo que podemos compartir nuestras grabaciones con otros miembros de la familia si queremos, agregó Lucy, como si queremos mostrar nuestras observaciones a abuelos o tíos y tías que podrían estar interesados en patrones familiares. Miré a mi hija, esta pequeña persona sabia que parecía entender las implicaciones de esta tarea mejor que la mayoría de los adultos. Lucy, dije cuidadosamente, sabes que papá a veces se frustra cuando está cansado del trabajo, ¿verdad? Asintió solemnemente. Lo sé, mamá. La señora Stanley dice que todas las familias tienen estrés, pero las familias saludables encuentran maneras de manejarlo sin lastimarse unos a otros. Sin lastimarse unos a otros. La frase colgó en el aire entre nosotras como una revelación. ¿Te gustaría que te ayude con este proyecto?, ofrecí, aunque no estaba segura de estar lista para lo que podríamos descubrir. La cara de Lucy se iluminó con algo que no había visto en meses. Emoción genuina mezclada con esperanza. Sí, la señora Stanley dice que lo más importante es ser honestas sobre lo que vemos, incluso si es incómodo. Esa tarde, mientras Marcus aún estaba en el trabajo, Lucy y yo configuramos su sistema de documentación. Decidió usar su tableta para grabar interacciones, con notas de respaldo en un cuaderno de composición. Practicamos con conversaciones inofensivas, discutiendo tarea, planeando actividades de fin de semana, hablando sobre su día en la escuela. Pero incluso en estos momentos inocentes, noté patrones que nunca había reconocido conscientemente. Cómo mi voz automáticamente se volvía más pequeña y cuidadosa cuando escuchábamos el auto de Marcus en la entrada. Cómo Lucy instintivamente se acercaba más a mí cuando sus pasos se aproximaban. Cómo ambas inconscientemente nos preparábamos para críticas o conflicto. «Mamá», dijo Lucy mientras terminábamos de configurar sus materiales de observación. «El abuelo Jim llamó ayer cuando estabas en la tienda. Mi padre había estado llamando más frecuentemente últimamente».
aunque vivía a 3 estados de distancia. Un coronel retirado del ejército tenía una habilidad misteriosa para sentir cuando algo estaba mal con su familia. ¿De qué hablaron? Lucy me miró con esos ojos viejos en su cara joven. Le hice una pregunta hipotética. ¿Qué tipo de pregunta hipotética? Le pregunté qué haría si alguien te estuviera lastimando. 2 semanas después de que Lucy comenzó su proyecto escolar, me pidió que me sentara con ella en su recámara después de cenar. Marcus estaba abajo viendo televisión, su humor relativamente estable después de un buen día de trabajo, lo que significaba que podíamos hablar libremente sin riesgo. Lucy cerró la puerta de su recámara y sacó una pequeña caja de madera que guardaba en su librero. La misma caja donde guardaba sus posesiones más preciadas, boletos de nuestras raras citas de madre e hija al cine, tarjetas de cumpleaños de mi padre y una foto de nosotras en la playa de hace 2 veranos cuando había convencido a Marcus de que nos dejara visitar a mi familia. «Mamá, necesito mostrarte algo», dijo, su voz cargando el peso de alguien mucho mayor que 9 años. Abrió la caja y sacó su tableta, junto con un cuaderno de composición lleno de su cuidadosa escritura de niña de 9 años. La vista hizo que mi estómago se apretara con una mezcla de orgullo y terror. «He estado grabando todo, tal como la señora Stanley nos enseñó», dijo Lucy, sentándose con las piernas cruzadas en su edredón morado. «Pero no solo he estado grabando para la escuela». Abrió la tableta y me mostró una carpeta etiquetada «Observaciones familiares». Dentro había docenas de archivos de audio, cada uno fechado y con sello de tiempo con precisión aterradora. «Lucy, cariño, ¿qué es todo esto?» «Evidencia», dijo simplemente con el tono matter of fact que había heredado de mi padre militar. «La señora Stanley dice que cuando la gente hace cosas malas, es importante tener pruebas para que las personas correctas puedan ayudar». Con dedos pequeños que temblaban solo ligeramente, abrió su cuaderno de composición y me mostró páginas de documentación meticulosa, fechas, horas, descripciones de incidentes y sus respuestas emocionales a lo que había presenciado. 15 de octubre, 6:30 p.m. Papá le gritó a mamá sobre la cena llegando tarde. Mamá se disculpó aunque solo llegaba 5 minutos tarde. Papá la llamó estúpida. Las manos de mamá temblaron cuando sirvió su plato. 18 de octubre, 7:45 a.m. Papá dijo que el cabello de mamá parecía nido de pájaro y preguntó por qué no podía tratar de verse decente. Mamá fue al baño y la escuché llorar. 22 de octubre, 8:20 p.m. Papá agarró el brazo de mamá cuando trató de salir del cuarto durante una discusión. Dejó marcas. Mamá usó mangas largas al día siguiente. «Lucy», susurré, mi corazón rompiéndose mientras leía su documentación cuidadosa de mi humillación. «Bebé, ¿por qué no me dijiste que estabas haciendo esto?» «Porque sabía que tratarías de detenerme», dijo con honestidad devastadora. «Y porque la señora Stanley dice que los adultos a veces no pueden ver sus propias situaciones claramente cuando están asustados». Tenía razón, y su claridad era tanto impresionante como desgarradora. Mi hija de 9 años había reconocido lo que yo había sido incapaz de admitir a mí misma, que estábamos viviendo en una situación que requería documentación, evidencia e intervención externa. Llamé al abuelo Jim otra vez ayer, continuó, y le hice otra pregunta hipotética. ¿Qué le preguntaste esta vez? Le pregunté si querría saber si alguien estaba lastimando a su hija y nieta, incluso si su hija estaba demasiado asustada para decírselo ella misma. Mi padre. Por supuesto que había pensado en él, el coronel James, quien había pasado 30 años en el ejército y tenía opiniones muy específicas sobre hombres que lastiman mujeres. El mismo hombre que me había enseñado a disparar cuando tenía 12 y había dejado claro que cualquier chico que quisiera salir conmigo tendría que cumplir con sus estándares primero. ¿Qué dijo el abuelo? La cara de Lucy se puso seria. Dijo que cualquier hombre que lastima a su familia es un cobarde y un criminal. Dijo que si alguien nos estaba lastimando, querría pruebas para poder asegurarse de que parara para siempre. Lucy, cariño, esta es una situación muy de adultos. Mamá, ya estoy viviendo en una situación de adultos, interrumpió, su voz firme pero triste. He estado caminando de puntitas alrededor de los humores de papá desde que era pequeña. He estado viéndolo lastimarte y aprendiendo a estar callada para que no me lastime a mí también. Ya soy adulta en todas las maneras que importan. Tenía razón. Y la verdad de eso me cortó como una cuchilla. Sacó otro cuaderno, este más pequeño y atado con una banda elástica. También hice copias de todo y las escondí en lugares diferentes. Un juego está en mi casillero en la escuela. Uno está con la señora Stanley, y uno está subido a una cuenta de correo que solo el abuelo Jim y yo conocemos.
Mi niña de 9 años había creado un sistema comprensivo de preservación de evidencia que impresionaría a investigadores federales. Lucy, ¿cuál es tu plan con todo esto? Me miró con ojos que tenían tanto amor como determinación. Estoy esperando el momento correcto, mamá. Cuando papá haga algo realmente malo frente a testigos. Cuando no haya manera de que nadie pretenda que no pasó o que no fue tan serio. Y entonces voy a asegurarme de que todos sepan la verdad. Y voy a asegurarme de que el abuelo Jim pueda protegernos de la manera que siempre ha querido. Mi padre siempre había sido perceptivo, pero la llamada telefónica de Lucy la noche siguiente llevó su conocimiento a un nivel completamente nuevo. Estaba en la cocina preparando la cena cuando la escuché hablando quedamente en la sala. Marcus estaba trabajando hasta tarde otra vez, lo que se había vuelto más común mientras su frustración con la vida en casa se intensificaba. «Hola, abuelo Jim», dijo Lucy, su voz llevando esa neutralidad cuidadosa que había perfeccionado para conversaciones difíciles. «Quería preguntarte algo para mi proyecto escolar sobre familias». Me acerqué más a la entrada, pretendiendo organizar el correo mientras escuchaba la mitad de la conversación de mi hija. «Bueno, se supone que debo aprender sobre cómo diferentes familias resuelven problemas», continuó. Así que me preguntaba, si alguien en una familia estuviera siendo malo con alguien más, como realmente malo, ¿qué harías? Hubo una pausa larga mientras mi padre respondía. Podía imaginar su cara, la manera en que su mandíbula se tensaba cuando sentía problemas acercándose alrededor de las personas que amaba. ¿Pero qué pasaría si la persona siendo mala fuera más grande y fuerte?, preguntó Lucy. ¿Y qué pasaría si la persona siendo lastimada estuviera demasiado asustada para pedir ayuda? Otra pausa. Lucy estaba caminando por una cuerda floja, recopilando información mientras mantenía el pretexto de que esto era curiosidad académica. Hipotéticamente, dijo, usando una palabra que parecía demasiado sofisticada para una niña de 9 años, pero encajaba perfectamente con su inteligencia precoz. Si alguien te estuviera lastimando a ti y a mamá, ¿querrías saberlo? Incluso si no te lo dijéramos directamente. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer de rodillas. Mi hija estaba alcanzando a su abuelo, creando un puente entre nuestro aislamiento y la ayuda que desesperadamente necesitábamos. «Ok», dijo Lucy, su voz aclarándose ligeramente. «¿Y si alguien quisiera contarte sobre algo malo que está pasando? ¿Cómo lo harían? ¿Qué tipo de prueba te ayudaría a entender?» La conversación continuó por otros 10 minutos, con Lucy haciendo preguntas cada vez más específicas disfrazadas de curiosidad académica. Para cuando colgó, había esencialmente creado un manual de instrucciones para reportar abuso doméstico a un oficial militar retirado. «Mamá», me llamó suavemente. «¿Puedes venir aquí?» La encontré sentada en el sofá, viéndose simultáneamente como una niñita y como alguien cargando el peso de responsabilidades adultas. «El abuelo Jim quiere hablar contigo», dijo pasándome el teléfono. La voz de mi padre era gentil, pero llevaba un filo que reconocía de mi infancia, el tono que usaba cuando se estaba preparando para batalla. «Amanda, cariño, Lucy ha estado haciendo algunas preguntas muy interesantes sobre dinámicas familiares». ¿Así? Traté de mantener mi voz ligera, pero mi padre me había conocido por 32 años. Preguntas que suenan menos como curiosidad escolar y más como alguien tratando de averiguar cómo reportar un problema serio. El silencio se extendió entre nosotros a través de 3 estados y 7 años de mentiras cuidadosamente mantenidas. «Papá, todo está bien aquí. Lucy solo se toma su trabajo escolar muy en serio y... Amanda». Su voz era quieta pero firme. «No pasé 30 años en el ejército sin aprender a leer entre líneas. Y no te crié para que me mintieras cuando estás en problemas». Podía sentir lágrimas amenazando, el alivio de ser verdaderamente escuchada después de años de ser despedida y minimizada. «Si alguien te está lastimando a ti o a Lucy, necesito saberlo. Y si no puedes decírmelo directamente, entonces necesito que entiendas que hay otras maneras de comunicarse». ¿Otras maneras? Lucy mencionó que este proyecto escolar involucra documentación, grabar interacciones familiares. Si alguien fuera a compartir esas grabaciones conmigo, sabría exactamente qué hacer con ellas. Mi padre me estaba dando permiso para pedir ayuda sin tener que encontrar el valor para pedirla directamente. Estaba creando una red de seguridad tanto para Lucy como para mí. «Papá», susurré, «¿qué pasa si es complicado? ¿Qué pasa si irse no es simple? Cariño, he visto complicado. He manejado complicado. Lo que no puedo manejar es saber que mi hija y nieta están en peligro». La mañana de Acción de Gracias llegó gris y fría, combinando con el temor que se había asentado en mi pecho como una piedra. Había estado despierta desde las 4 a.m., no porque necesitara el tiempo extra para preparar,
sino porque el sueño se había vuelto imposible cuando sabía lo que se acercaba. Lucy me encontró en la cocina a las 5:30, ya vestida en su vestido morado y moviéndose con la eficiencia silenciosa de alguien ejecutando una misión cuidadosamente planeada. «Buenos días, mamá», dijo, besando mi mejilla antes de acomodarse en la isla de la cocina con su tableta y un vaso de jugo de naranja. «Te levantaste temprano, bebé. Quería asegurarme de que todo estuviera listo», dijo, y algo en su tono me hizo mirarla más cuidadosamente. Tenía la calma enfocada de mi padre antes de desplegar. Esa quietud particular que venía de saber exactamente lo que necesitaba hacerse y estar preparado para hacerlo. «Lucy, ¿estás bien?». Levantó la vista de su tableta, donde podía ver que estaba revisando archivos en su carpeta, observaciones familiares. «Estoy lista, mamá. ¿Tú lo estás?». No estaba segura de que jamás estaría lista para lo que este día podría traer, pero mirando la cara determinada de mi hija de 9 años, me di cuenta de que la preparación no era el punto. A veces la supervivencia requiere acción, sin importar la preparación. Marcus apareció en la cocina a las 7 a.m., ya vestido en su camisa buena, y cargando la energía particular que precedía las reuniones familiares. Una mezcla de ansiedad de actuación y defensividad preventiva, que lo hacía más volátil de lo usual. «La casa mejor que esté impecable cuando lleguen», anunció, sirviendo café con más fuerza de la necesaria. «Y no quiero nada de tu actitud hoy, Amanda. Mi familia no necesita verte haciendo pucheros». Estaba aprendiendo a reconocer estos ataques preventivos, maneras de establecer dominancia antes de que llegara la audiencia, estableciendo el tono emocional que justificaría lo que viniera después. «Todo está bajo control», dije, manteniendo mi voz neutral mientras revisaba el pavo una vez más. Lucy observó este intercambio con esos ojos observadores, su tableta posicionada discretamente en el mostrador. Me pregunté si ya estaba grabando, construyendo su colección final de evidencia. «Lucy, ve a vestirte apropiadamente», comandó Marcus, aunque ya estaba vestida perfectamente. «Y cepíllate el cabello. Pareces como si hubieras metido el dedo en un enchufe». «Sí, papá», respondió Lucy sin discutir, pero vi su mandíbula tensarse de la misma manera que la mía cuando tragaba insultos. Mientras pasaba junto a mí hacia las escaleras, susurró: «Ya casi es hora, mamá». La mañana pasó en una confusión de preparaciones finales y tensión creciente. Marcus encontró falla en todo: la manera en que había arreglado los cubiertos, la temperatura de la casa, el hecho de que había elegido usar mi vestido azul marino en lugar del negro que su madre prefería. Cada crítica fue cuidadosamente catalogada por Lucy, quien se había posicionado estratégicamente por toda la casa, su tableta siempre al alcance, siempre grabando. A las 11 a.m. se me acercó mientras Marcus estaba en la ducha. «Mamá, necesito enviarle algo al abuelo Jim antes de que lleguen todos». «¿Qué necesitas enviar?» «Todo», dijo simplemente. «Todas las grabaciones del mes pasado, más las especiales de esta mañana». El abuelo Jim dijo que el tiempo es importante en operaciones militares. Me arrodillé a su nivel, mirando ojos que tenían demasiado conocimiento para una niña de 9 años. «Lucy, una vez que envíes esos archivos, no hay manera de recuperarlos. Todo cambia después de eso», asintió solemnemente. «Lo sé, mamá, pero guardar secretos sobre cosas malas no hace que paren, solo las hace peores». Con dedos firmes compuso un correo a mi padre. La línea del asunto decía: «Proyecto familiar, documentación final». El mensaje era breve: «Abuelo Jim, aquí están todas mis observaciones para mi proyecto escolar sobre comunicación familiar. Creo que las encontrarás muy educativas. Con amor, Lucy. PD. Podríamos necesitar esa ayuda de la que hablamos pronto». Presionó enviar a las 11:47 a.m., 13 minutos antes de que la familia de Marcus debiera llegar. «Está hecho», anunció, cerrando su tableta y mirándome con una mezcla de alivio y determinación. «Ahora esperamos el momento correcto». El silencio que siguió al anuncio de Lucy se extendió como un aliento contenido. La familia de Marcus se sentó congelada alrededor de mi mesa del comedor, sus caras ciclando entre incredulidad, pánico y furia. Marcus mismo se había puesto completamente blanco, su mano aún alzada de donde me había golpeado momentos antes. El patriarca confiado que había estado aterrorizando a su familia de repente parecía un niño asustado que había sido atrapado rompiendo algo valioso. «¿Qué exactamente le enviaste a tu abuelo?», preguntó Patricia, su voz apenas controlada. La sonrisa superior había desaparecido, reemplazada por el cálculo agudo de alguien evaluando daños. Lucy miró a su abuela con el mismo desapego clínico que había mostrado a su padre. «Todo, abuela Patricia. Todas las grabaciones de papá lastimando a mamá, todas las veces que la llamó estúpida o la agarró o la hizo llorar, más lo que acaba de pasar aquí».
Mónica se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. Marcus, dime que está inventando esto. Dime que no has estado... ¡No he estado haciendo nada! Explotó Marcus, pero su voz se quebró en la mentira. Esto es una locura. Tiene 9 años. ¿Quién va a creer? El abuelo Jim lo hará, interrumpió Lucy calmadamente. Especialmente porque tengo fechas, horas y grabaciones. La señora Stanley nos enseñó que la buena documentación hace que la verdad sea fácil de verificar. El tío Pete, que había estado bebiendo constantemente durante la cena, golpeó su copa de vino lo suficientemente fuerte como para salpicar vino tinto sobre el mantel blanco. «Jesucristo, Marcus, ¿qué has hecho?» «No he hecho nada que no fuera», comenzó Marcus. Luego se detuvo, dándose cuenta de que cualquier justificación sería una admisión. Patricia se había recuperado lo suficiente para intentar control de daños. «Lucy, cariño, las familias tienen desacuerdos a veces. Eso no significa... Abuela, tengo grabaciones de papá llamando a mamá inútil, estúpida y un desperdicio de espacio», dijo Lucy matter of factly. «Lo tengo amenazándola con quitarme de ella si no aprendía a comportarse. Lo tengo agarrándola lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. La señora Stanley dice que esos no son desacuerdos. Dice que esos son crímenes». La palabra crímenes golpeó la mesa como un golpe físico. Robert, quien había estado desplazándose frenéticamente por su teléfono, levantó la vista con la expresión de un hombre calculando ruina financiera. «¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a la reputación de la familia?», le siseó a Marcus. «¿Al negocio?». Marcus se abalanzó hacia Lucy, pero ella se había posicionado estratégicamente cerca de la entrada de la cocina y retrocedió rápidamente. «Las grabaciones ya están subidas a la nube, papá. El abuelo Jim tiene copias, y la señora Stanley tiene copias, y me envié algunas a mí misma a 3 direcciones de correo diferentes. Incluso si rompieras mi tableta, aún existirían». Mi hija de 9 años había superado a un cuarto lleno de adultos con el pensamiento estratégico de un fiscal experimentado. Mónica se volvió hacia mí con desesperación viciosa. «Esto es tu culpa, Amanda. La volviste contra su propia familia. ¿Qué tipo de madre...?» «El tipo que documenta abuso para que su hija no crezca pensando que es normal», respondió Lucy antes de que pudiera hablar. «El abuelo Jim dice que los niños que presencian violencia a menudo se vuelven violentos ellos mismos a menos que alguien intervenga». Patricia ahora estaba caminando detrás de su silla, su compostura elegante completamente destrozada. «Podemos arreglar esto. Podemos explicar que fue tomado fuera de contexto, que Marcus solo estaba... ¿Solo qué?», preguntó Lucy con inocencia devastadora. «¿Solo golpeando mujeres? ¿Solo haciendo amenazas? ¿Solo enseñándome que así es como los hombres tratan a sus familias?». Sonó el timbre de la puerta, y cada adulto en el cuarto saltó como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Lucy sonrió por primera vez en todo el día. «Probablemente es el abuelo Jim. Le mandé un texto con la dirección después de enviar las grabaciones. Dijo que venía manejando directo desde Pensilvania. A través de la ventana del frente, pude ver la silueta familiar de mi padre acercándose a la puerta, junto con 2 otros hombres, cuya presencia militar era inconfundible incluso en ropa civil. Marcus parecía como si fuera a vomitar. «Lucy», dijo desesperadamente, «lo que sea que hice, lo siento. Podemos arreglar esto como familia. No necesitamos personas de afuera». «Papá», interrumpió Lucy, su voz gentil pero firme. «El abuelo Jim dice que las disculpas no cuentan cuando alguien solo se disculpa después de ser atrapado». Sonó el timbre, fuerte e insistente. Lucy miró alrededor de la mesa a los adultos que habían pasado el día derribando a su madre, y su expresión era puro acero. «Creo que es hora de que los adultos tengan una conversación real sobre dinámicas familiares». Mi padre llenó la entrada como un ángel vengador en camisa planchada y pantalones caqui. A los 62 años, el coronel James aún se comportaba con la presencia de un hombre acostumbrado al comando, y los 2 hombres flanqueándolo tenían la misma presencia militar inconfundible. «Amanda», dijo. Su voz gentil cuando sus ojos encontraron los míos, luego se endurecieron como acero cuando barrieron el cuarto. Lucy llamó y dijo que podrían necesitar ayuda con una discusión familiar. Marcus se había encogido contra la pared del comedor, su bravuconería anterior evaporándose ante 3 hombres que parecían haber manejado problemas más grandes que un matón de pueblo pequeño. «Papá, yo...», comencé, pero levantó una mano. «Pero... he escuchado las grabaciones, cariño. Todas. Podemos hablar después». Su atención se fijó en Marcus con precisión láser. «Ahora mismo creo que este caballero y yo necesitamos tener una conversación afuera. Esta es mi casa», tartamudeó Marcus, tratando de convocar autoridad que ya no poseyó. «Y estas son mi hija y nieta».
respondió mi padre con la certeza silenciosa de un hombre declarando ley natural. Caballeros, ¿les importaría acompañarnos al patio trasero? Creo que algo de aire fresco podría ayudar a aclarar el pensamiento de todos. Los dos hombres con él, que después supe eran policía militar retirada y amigos de mucho tiempo de la familia, se adelantaron con el movimiento coordinado de personas que habían trabajado juntas antes. «¡Esto es secuestro!», chilló Patricia, pero su voz no llevaba convicción real. «Señora, solo estamos facilitando una discusión entre hombres», dijo uno de los compañeros de mi padre educadamente. «A veces estas conversaciones requieren privacidad para ser completamente productivas». Marcus miró alrededor del cuarto desesperadamente, buscando apoyo de su familia, pero todos habían descubierto interés urgente en sus platos, sus teléfonos, cualquier cosa excepto encontrar sus ojos. «Marcus», dijo mi padre, su tono conversacional pero llevando autoridad absoluta, «podemos hacer esto fácil o podemos hacerlo difícil. Pero lo vamos a hacer». 20 minutos después, Marcus regresó al comedor, viéndose como si hubiera pasado por una lavadora. Su camisa estaba sucia, había pasto en su cabello, y caminaba con el andar cuidadoso de alguien que recientemente había aprendido algunas lecciones duras sobre física. Mi padre y sus amigos siguieron, viéndose perfectamente compuestos excepto por los nudillos ligeramente raspados de mi padre. «Marcus tiene algunas cosas que le gustaría discutir con todos», anunció mi padre placenteramente. Marcus se aclaró la garganta, su voz notablemente ronca. «Yo me voy a mudar esta noche y voy a firmar papeles de divorcio, con un acuerdo muy generoso para Amanda y Lucy». «¿Qué tan generoso?», preguntó Robert agudamente, sus instintos de contador activándose a pesar de las circunstancias. Uno de los compañeros de mi padre sacó una carpeta manila y se la entregó a Marcus, quien la abrió con manos temblorosas. «La casa es de Amanda, libre y sin gravámenes», leyó Marcus en una voz apenas por encima de un susurro. «Custodia completa de Lucy para Amanda, con visitación supervisada solo después de completar consejería ordenada por la corte. Pagos de manutención mensual de $4,000 hasta que Lucy cumpla 18. Patricia jadeó. ¿$4,000? Eso es compensación justa por 7 años de trabajo no pagado y abuso psicológico», terminó mi padre calmadamente. «Además hay una cláusula sobre el fondo universitario de Lucy. Marcus contribuirá $25,000 anualmente hasta que se gradúe». Marcus continuó leyendo con el entusiasmo de un hombre leyendo su propia orden de ejecución. «Renuncio a cualquier reclamo sobre cuentas de retiro, ahorros u otros activos. Acepto asistir a manejo de ira y consejería de violencia doméstica. Reconozco que cualquier violación de estos términos o cualquier contacto con Amanda o Lucy fuera de visitación supervisada resultará en...». Se detuvo. Aparentemente sin querer terminar la oración. «¿Resultará en qué?», demandó Mónica. Mi padre sonrió, y no era una expresión amistosa. «Digamos que Marcus y yo hemos llegado a un entendimiento sobre las consecuencias del mal comportamiento futuro». El tío Pete, cuyo puro se había apagado durante la discusión al aire libre, estaba mirando a Marcus con algo parecido al respeto por primera vez que había presenciado. «Jesús, Marcus, solo fírmalo», murmuró. «Corta tus pérdidas». Marcus miró alrededor de la mesa una vez más, buscando aliados que ya no estaban ahí. Su familia ya había comenzado el proceso de distanciarse de él, protegiendo sus propios intereses ahora que su comportamiento se había vuelto una responsabilidad en lugar de un defecto de carácter divertido. «Necesitaré una pluma», dijo quedamente. Lucy, quien había estado observando todo el procedimiento con la fascinación de alguien viendo justicia servida en tiempo real, le entregó a su padre un crayón morado de sus útiles escolares. «Usa esto, papá», dijo con perfecta inocencia. «Es del mismo color que mi vestido». 6 meses después de esa cena de acción de gracias, Lucy y yo estábamos sentadas en nuestra cocina ahora, revisando cartas de aceptación de 3 programas diferentes de enfermería. La casa se sentía completamente diferente sin la presencia opresiva de Marcus. Los colores parecían más brillantes, los sonidos parecían más suaves, y por primera vez en años, podía respirar libremente en mi propia casa. Habíamos redecorado el cuarto de Lucy en tonos de morado y plata, y había convertido la antigua cueva de hombre de Marcus en un espacio de estudio donde podía hacer mi trabajo de curso. «Creo que deberías elegir Metropolitan Community College», dijo Lucy, extendiendo los folletos por la mesa de la cocina, con la misma atención metódica que había dado a documentar nuestra vida anterior. «Su programa de rotación clínica tiene las mejores asociaciones hospitalarias. A los 10 años, mi hija se había vuelto mi consejera más confiable.
aunque finalmente estaba actuando más como una niña y menos como una pequeña estratega de guerra. ¿Cómo sabes sobre rotaciones clínicas?, pregunté, maravillándome de sus habilidades de investigación. Llamé y pregunté. Les dije que mi mamá estaba aplicando y quería asegurarme de que eligiera el mejor programa. Sonrió. La consejera de admisiones pensó que era muy madura para mi edad. Iba a empezar clases en el otoño, usando el generoso acuerdo de divorcio para finalmente perseguir el sueño que había sido diferido por tanto tiempo. Los pagos mensuales de Marcus, combinados con mi trabajo de medio tiempo en una clínica local, significaban que podíamos vivir cómodamente mientras me enfocaba en mi educación. La transformación en ambas había sido notable. Lucy había florecido en una niña confiada y curiosa que ya no se encogía ante voces alzadas u observaba entradas buscando signos de peligro. Su maestra, la señora Stanley, se había vuelto no solo una educadora sino una amiga de la familia, revisando regularmente y celebrando cada hito en nuestra recuperación. «Mamá», dijo Lucy, usando el título más adulto que había adoptado recientemente, «yo también recibí una carta hoy». Me entregó un sobre de aspecto oficial dirigido a Lucy. Dentro había un certificado de reconocimiento de los servicios de protección infantil del condado, reconociendo su valor e iniciativa en proteger la seguridad familiar. «Quieren que hable en una conferencia para maestros y trabajadores sociales», explicó, sobre reconocer signos de violencia doméstica y cómo ayudar a los niños a documentar situaciones inseguras. Mi niña valiente estaba convirtiendo su experiencia traumática en una herramienta para ayudar a otros. La fuerza que había mostrado durante nuestros momentos más oscuros ahora estaba siendo canalizada hacia activismo y educación. Sonó el timbre y Lucy saltó para contestar. A través de la ventana, pude ver el sedán de Marcus estacionado en la acera, su día de visitación supervisada. La consejería ordenada por la corte había comenzado a mostrar algunos efectos. Marcus estaba más moderado ahora, cuidadoso con sus palabras y movimientos alrededor de Lucy. La arrogancia y el sentimiento de merecimiento habían sido reemplazados por algo parecido a la humildad, aunque sospechaba que nacía más del miedo a las consecuencias que del arrepentimiento genuino. «Hola, papá», dijo Lucy educadamente mientras abría la puerta. Su relación era civil pero distante ahora, como conocidos manteniendo cortesías necesarias. «Hola, Lucy. ¿Estás lista para nuestra tarde juntos?», asintió y agarró su mochila, que sabía contenía su teléfono con rastreo GPS y contactos de emergencia programados. La confianza sería mucho tiempo en venir, si es que alguna vez llegaba. «La tendré de vuelta a las 6», me dijo Marcus, su tono respetuoso de una manera que nunca había sido durante nuestro matrimonio. Después de que se fueron, me senté en la casa silenciosa revisando mis materiales de escuela de enfermería. Los prerequisitos que había necesitado completar habían sido desafiantes pero manejables, y me había sorprendido ganando As en anatomía, química y psicología. Mi teléfono vibró con un texto de mi padre. «¿Cómo está mi chica universitaria hoy?». Papá se había quedado por 2 semanas después de Acción de Gracias, ayudándonos a hacer la transición y asegurándose de que Marcus entendiera la permanencia de los nuevos arreglos. Nos había conectado con excelente representación legal, nos había ayudado a instalar un sistema de seguridad, y había dejado claro a todos en el pueblo que su hija y nieta estaban bajo su protección. Los procedimientos legales habían sido rápidos y decisivos. La familia de Marcus, enfrentada con la realidad del abuso documentado y cargos criminales potenciales, lo había presionado para aceptar los términos del divorcio sin protesta. Se habían distanciado de la situación completamente, y no habíamos sabido de ninguno de ellos desde que se firmaron los papeles. Le respondí, empezando rotaciones clínicas el próximo mes. Tu nieta me ayudó a elegir el mejor programa. Su respuesta fue inmediata. Esa niña va a dirigir el mundo algún día, igual que su madre. Por primera vez en 7 años, estaba empezando a creer que eso podría ser verdad. 3 años después de esa cena de Acción de Gracias, estoy sentada en mi toga y birrete de graduación, viendo a Lucy brillar de orgullo desde la audiencia mientras cruzo el escenario para recibir mi título de enfermería. A los 12 años, ha crecido hasta convertirse en una joven mujer serena que se comporta con la confianza de alguien que sabe que puede manejar lo que sea que la vida le lance. La caja de madera donde una vez guardó su evidencia ahora contiene tesoros diferentes, premios de la escuela, fotos de nuestros viajes para visitar a mi padre y cartas de otros niños que se han acercado después de escucharla hablar en conferencias, pero aún guarda esas grabaciones originales, almacenadas seguramente en múltiples ubicaciones. Solo por si acaso, me dice cuando le pregunto por qué mantiene sistemas de respaldo tan detallados. Y por qué otros niños necesitan saber que la documentación funciona,
que los adultos escucharán si tienes pruebas. Se ha vuelto algo así como una leyenda en círculos de defensa infantil. La niña de 9 años que superó a un cuarto lleno de adultos abusivos y creó un plan para otros niños en situaciones similares. Las escuelas ahora la invitan a entrenar maestros sobre reconocer signos de violencia doméstica, y habla con la autoridad de alguien que ha vivido lo impensable y emergido más fuerte. Marcus cumplió con sus obligaciones legales por exactamente 18 meses antes de violar la orden de restricción. Había estado bebiendo, un problema que había empeorado después de que su familia lo repudiara, y decidió confrontarme en el hospital donde estaba haciendo mis rotaciones clínicas. Las cámaras de seguridad capturaron todo, y los amigos de mi padre se aseguraron de que entendiera que su segunda oportunidad había sido su última oportunidad. Sirvió 2 años en prisión y se mudó a otro estado después de su liberación. Sus pagos de manutención ahora vienen a través de una cuenta administrada por la corte, y no lo hemos visto desde el 10º cumpleaños de Lucy, cuando envió una tarjeta que ella tiró sin abrir. Su familia se dispersó como hojas después del escándalo. Patricia se mudó a Florida para vivir con su hermana, alegando que el estrés había dañado su salud. Mónica se volvió a casar y se mudó a California, desesperada por distanciarse del nombre familiar. El tío Pete murió de un ataque al corazón 1 año después, y el negocio de seguros de Robert nunca se recuperó del daño reputacional. La casa que una vez se sintió como una prisión se ha vuelto nuestro santuario. Lucy y yo ahora organizamos grupos de estudio aquí, ella para su programa académico acelerado, yo para mi preparación de certificación de enfermería. El comedor donde fui humillada ahora resuena con risa y discusiones animadas sobre literatura, ciencia y la nueva pasión de Lucy: derecho. Quiero ser fiscal, anunció recientemente. Específicamente, quiero manejar casos de violencia doméstica. Ya está como voluntaria en la oficina del fiscal del condado, ayudándolos a entender cómo entrevistar testigos niños y recopilar evidencia digital. A los 12 años, es tecnológicamente más sofisticada que la mayoría de los adultos, y usa esas habilidades para ayudar a otros niños a documentar situaciones inseguras. La señora Stanley, ahora retirada, pasa regularmente para té y actualizaciones sobre nuestras vidas. Toma orgullo silencioso en el papel que su tarea de dinámicas familiares jugó en nuestra liberación, aunque es cuidadosa de no tomar crédito por el valor y pensamiento estratégico notables de Lucy. Algunos niños nacen con un sentido innato de justicia, me dijo recientemente. Lucy solo necesitaba las herramientas para actuar en base a eso. Mi padre visita cada pocos meses, aún protector pero ya no preocupado. Está orgulloso de la mujer en que me he convertido, la enfermera que se especializa en cuidado de trauma, la madre que crió una hija capaz de cambiar el mundo, la persona que transformó victimización en propósito. ¿Sabes?, me dijo Lucy ayer mientras revisábamos folletos universitarios. Sí, folletos universitarios. Para una niña de 12 años que ha sido aceptada en un programa prestigioso de admisión temprana, solía estar enojada de que papá nos hiciera pasar por todo eso. ¿Y ahora? Consideró la pregunta con la reflexión que siempre la ha hecho parecer mayor que sus años. Ahora pienso que tal vez era necesario, no porque lo mereciéramos, sino porque sobrevivirlo nos hizo quienes somos, y quienes somos ayuda a otras personas. Ese es el legado de mi hija. No solo su propia escapatoria de una situación imposible, sino su compromiso de asegurarse de que otros niños no tengan que soportar lo que ella soportó. Ha convertido su trauma infantil en un superpoder, sus habilidades de supervivencia en herramientas de activismo. En cuanto a mí, soy enfermera registrada ahora, trabajando en cuidado de emergencia pediátrico, donde ayudo a otras familias a navegar sus momentos más oscuros. Veo la influencia de Lucy en cada caso que manejo, su voz en cada plan de seguridad que ayudo a crear. No somos las mismas personas que éramos esa mañana de Acción de Gracias cuando todo cambió. Somos más fuertes, más sabias, y completamente sin vergüenza del viaje que nos trajo aquí. A veces Lucy aún saca su tableta y pretende grabar conversaciones familiares, pero ahora es un juego, un recordatorio de cuán lejos hemos llegado. La niñita que una vez documentó abuso para salvar a su familia, ahora es una joven mujer documentando éxito, alegría, y la posibilidad infinita que se abre cuando te niegas a aceptar que el sufrimiento es tu única opción. Sobrevivimos, prosperamos, y nos estamos asegurando de que otros puedan hacer lo mismo. Así es como termina esta historia. No con venganza, sino con transformación. No con amargura, sino con propósito. No con silencio, sino con el conocimiento de que a veces la voz más pequeña en el cuarto puede cambiar todo.